Analizar cuál es el comportamiento de los materiales cuando contienen grietas en su interior. El objetivo de nosotros es determinar qué pasa en la grieta y si la grieta va a propagar críticamente y se va a fracturar o va a poder soportar el material el esfuerzo. Por grieta pensemos que son alguna de estas, es decir, producto de corrosión, defectos de conformado, defectos del maquinado, defectos superficiales, inclusiones o poros. Y las vacancias y dislocaciones no cuentan como grietas, son defectos cristalinos a nivel microscópico. Solamente como grietas trataremos grietas macroscópicas, que se puedan ver ya sea en microscopio o a simple vista. Y bueno, ¿cuál es la primera idea? La primera idea es, de alguna forma, en una pieza debido a su geometría, las hendiduras van a acumular esfuerzos. Y esta acumulación de esfuerzos me gustaría a mí preverla y calcularla. Y mucha gente comenzó a hacer este tipo de análisis mecánico, sobre todo en reducciones de área. Por ejemplo, si tengo una pieza que reduce su área, en estas hendiduras se van a acumular los esfuerzos. ¿Qué tanto se acumulan? Y bueno, dependiendo de los espesores y los tamaños de la hendidura, pues puede llegar hasta 2.6 veces el esfuerzo que se aplica en el exterior con respecto al que se acumula en el interior de la pieza. Esto le llaman el factor de intensidad de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que yo aplico 10 megapascales y parece que hay 26 megapascales, lo que se está aplicando de fuerza en ciertas zonas de la pieza. Por supuesto, nosotros lo vamos a hacer con el software. El software es el que nos va a decir en dónde se va a acumular el esfuerzo y en qué zonas vamos a tener el máximo esfuerzo posible. Por supuesto, existen este tipo de análisis. ¿Qué pasa cuando tengo un agujero en mi pieza y le aplico una carga? ¿Qué tanto se acumulan los esfuerzos? Vean que hasta el triple, ¿no? Hasta el triple de esfuerzos puede ocurrir cerca de la hendidura o del hueco. Igual en torsión hay diagramas de este estilo, en el cual dependiendo de la reducción de área del eje de transmisión, pues se va a acumular los esfuerzos casi hasta el doble. El torque parecerá el doble en algunas zonas de la pieza. Y bueno, finalmente, ¿verdad? Ahí hay algunos de los diagramas. Ustedes, si desean calcular alguno de estos, o si pueden calcular alguno de estos, si tienen tornillos, pues será importante para saber qué tanto factor de seguridad le tengo que dar a mi material, porque en las hendiduras se va a acumular más esfuerzo del que yo aplico. ¿Qué otra cosa va a ser importante? Ok, una vez que la gente se dio cuenta que las grietas acumulaban esfuerzos, pues se dedicaron a intentar estudiar el comportamiento de las grietas. A este estudio del comportamiento de las grietas se le conoce como mecánica de la fractura. Y la mecánica de la fractura básicamente establece que hay una propiedad del material que se llama la tenacidad de la fractura, que me permite saber si un material va a soportar una grieta o no la va a soportar. ¿A qué me refiero? Ok, habrán abierto algunos empaques de plástico, de audífonos o cosas así, que ustedes le dan un corte, lo intentan abrir y el plástico no cede, se deforma, se hace como chicle, pero no se abre la pieza, no se abre el empaque. Y habrán enfrentado algunos otros empaques como de papas, ¿no? Que con un pequeño corte, ¿qué pasa? Se van completamente, ¿no? El Durex, por ejemplo, es otro ejemplo. Un, un, Algunos polímeros tienen una baja tenacidad de la fractura. Con una pequeña grieta, ¿qué va a pasar? Rápidamente propaga. Y en todo este análisis, pues me interesaría saber qué pasa acerca de la fractura. Entonces, lo primero que hicieron fue clasificar los modos de esfuerzo. Dijeron que hay tres tipos de modo de esfuerzo importantes, que el más común o el más severo es el modo 1, luego sigue el modo 2 y al final el modo 3. Y en cada uno de estos modos de esfuerzo, a mí me gustaría determinar qué pasa acerca de la grieta, si el esfuerzo es suficiente para que la grieta propague críticamente. Y la tenacidad de la fractura me va a dar una idea de qué va a pasar cerca de la grieta, cerca de la punta de la grieta. Sale. Lo primero que intentaron hacer fueron algunos criterios para determinar cuál es el esfuerzo de falla, cuál es el esfuerzo al que falla el material a cierto tamaño de grieta. Es decir, si yo tengo una grieta de cierto tamaño, quiero saber en qué esfuerzo va a fallar la pieza. Y de alguna forma este esfuerzo es más importante que el esfuerzo de cedencia. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en un Durex, una cinta industrial, ¿no? Tengo una cinta de estas de Durex industrial y soporta hasta 200 megapascales de esfuerzo. Muy bien, es una cinta industrial, es muy resistente, pero en cuanto yo le hago un corte, ¿qué le pasa a la cinta? Se fractura, hasta con 10 megapascales. Ya no soporta los 200, con 10 es suficiente para que la pieza o el material se rompa, propague críticamente la grieta. Entonces, ¿cuál sería más importante, el esfuerzo de cedencia o el esfuerzo calculado con el criterio de grietas?
de mecánica de la fractura? Pues el esfuerzo con las grietas, porque en cuanto no puedo construir un avión con eso, ¿no? En cuanto construyo el avión y tengo una pequeña fisura, ¿qué va a pasar? Propaga críticamente y se cae el avión. Entonces, ¿qué me interesaría a mí intentar encontrar ese tipo de criterios? Ok, el primer criterio que se utilizó históricamente fue el de Griffith. Y bueno, ¿qué determinó Griffith? Él determinó un valor, que es una propiedad del material, que le llamó la energía de deformación, más bien la liberación de energía de deformación. Si el material era muy bueno para disipar la energía de deformación, lo que iba a pasar con la pieza es que se iba a deformar antes de propagar críticamente la fractura, lo que le pasa a los empaques de los audífonos, que primero se deforman antes que romperse. Aunque le haga una grieta, no es tan fácil romperlos. Y esta propiedad actualmente ya no se utiliza, la que se utiliza es K, la tenacidad a la fractura, y esta la van a encontrar en el CC Dupac. Tiene unidades de megapascales metro a la 1 medio, ¿no? Pascales metro a la 1 medio. Tiene unas unidades medias raras. Pero, ok, ¿qué significa esta constante? Es una propiedad del material. Mientras más alta sea este valor de K o de G, cualquiera de las dos, es analogía, es el módulo de Young. Cualquiera de las dos me va a decir que mi material es muy bueno para resistir grietas. Con una pequeña grieta no se va a romper críticamente mi pieza. Y ustedes van a tener que buscar esta propiedad para su material en el CC-DUPAC o en la literatura en general. ¿Ok? Sale. Ahora, ¿cómo se calcula cuánto esfuerzo se está acumulando en la grieta? Pues hay dos formas. Una sería calcular acá y compararla con la K crítica que viene en el CC-DUPAC. ¿Cómo se calcula la K? Pues bueno, hay algunos métodos matemáticos utilizando integrales alrededor de la grieta y esto hacen los software. Cuando ustedes calculan en el ANSYS, por ejemplo, la deformación de la pieza, pueden pedirle que calcule la integral J acerca de la grieta. Esta integral J lo único que va a calcular es cuánto esfuerzo se está acumulando en la punta de la grieta. Con ese esfuerzo les va a dar una G. ¿Se acuerdan que G es una propiedad del material? Y si esta propiedad es mayor a la que tiene el material, pues la grieta va a propagar críticamente y se va a fracturar. Si es menor, pues la grieta no propaga y el material se deforma plásticamente antes de fracturarse. Y bueno, ahí están algunas ecuaciones, la relación entre G y K, tenacidad de la fractura. Y aquí está cómo calcular el esfuerzo. El software lo hace, el software ya hace su cálculo. Nosotros no vamos a hacer el cálculo en el software, pero hay que saber que esto se puede hacer de forma, ¿no?, matemática, haciendo ecuaciones ahí en el programa. Ok, también existen soluciones analíticas. Hay gente que se ha dedicado a estudiar qué pasa alrededor de la zona de la grieta en términos de la mecánica, qué esfuerzos se aplican cerca de la grieta y llega a este tipo de ecuaciones, ¿no? Y son ecuaciones de qué pasa con el esfuerzo en X, en la dirección Y, el esfuerzo cortante cerca de la grieta. Y todas estas son soluciones en serie que tienen que ver con sumas de cosenos y senos, con las cuales no nos vamos a meter mucho. Pero en todas estas aparece K. ¿Quién es K? La tenacidad a la fractura. Si este valor es demasiado alto, la acumulación de esfuerzo es demasiado alto en la punta de la grieta, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar críticamente. ¿Sí? Y bueno, ahí ustedes pueden revisar la parte mecánica, pueden ver las ecuaciones. ¿Cuál es la simplificación de cualquiera de estas ecuaciones que utilizan todas las personas para diseñar componentes en fallas? Pues es esta. Esta es la ecuación que resume todas las soluciones y lo único que hacen es poner todos los factores geométricos, los senos y cosenos los ponen aquí en este valor F, al cual le llaman factor geométrico. Este sería el esfuerzo que se aplica en la pieza. A es el tamaño de la grieta, pi es 3.1416 y K es la tenacidad de la fractura. Si ustedes tienen una pieza y pueden calcular el factor geométrico, pueden buscar en internet cómo se calcula el factor geométrico, lo calculan utilizando alguna relación. Si no, ¿cuál es el más convencional que se utiliza? 1.12. Es el valor del factor geométrico que se utiliza convencionalmente en caso de no tener cómo calcularlo. Hay algunas piezas que en internet van a encontrar este tipo de relaciones para el factor geométrico. Por ejemplo, si yo aplico una carga y hay una grieta en tensión, esta sería la forma de calcular, dependiendo de las dimensiones de su pieza, cómo calcular el factor geométrico para la tenacidad de la fractura. Hay muchas por ahí, yo les puse algunas. Una de ellas es la probeta con la que se mide la tenacidad de la fractura. El factor geométrico es todo este polinomio, ¿no? Todo este polinomio. Y habría que calcularlo. De nuevo, si ustedes tienen una pieza y no está ahí su relación, ¿qué van a ocupar como valor? 1.12. ¿Cuál es la segunda parte? Ok, una vez que ya conocen el CC-DUPAC. Ok, perdón. Primero, ¿cómo se mide
experimentalmente la tenacidad de la fractura de un material. Lo que se va a hacer esta curva, que lo que va a medir es el desplazamiento de la grieta, qué tanto se desplaza. Pensemos que esta es una curva de esfuerzo de formación. Ya sé que no es esfuerzo de formación, pero pensemos que de este lado estamos graficando cuánto esfuerzo aplico y de este lado qué tanto se abre la grieta en el eje de las X. Y lo que ven aquí es que la grieta al principio parece que no se abre, va casi en vertical. Y llega un punto en el que empieza a abrirse la grieta y propaga críticamente y empieza a abrirse hasta abrirse sin control. ¿Qué hace la gente para determinar la tenacidad de la fractura? Pues toma una recta tangente al punto donde la curva se empieza, más bien donde la recta se empieza a curvar. Toma una recta tangente y ahí es el G crítico, la disipación crítica. Con la ecuación que vimos allá arriba calculan K crítica, la tenacidad de la fractura crítica. Y con eso dicen mi material soporta tanto en grietas, ¿sí? Tal es su mecánica de la fractura, tal es su resistencia. Nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos dispositivo para medir la apertura de la grieta. Pero si pudiéramos hacerlo, tendríamos que hacer una curva de esfuerzo, que en realidad no es esfuerzo, es que carga, y es G, de hecho, la tenacidad de la fractura. Una vez que mido eso, pues me daría a qué valor mi pieza falla críticamente. Una vez que van a hacer, entonces, ustedes determinan su tenacidad de la fractura crítica que viene en el CC-DUPAC. Ahí están algunas, a la gráfica de cómo varía esto con el módulo elástico, y verán que es casi una línea recta. Es decir, normalmente una pieza que tiene un límite elástico fuerte, un esfuerzo de excedencia alto, también va a tener una tenacidad de la fractura alta. Esa es la tendencia general. No quiere decir que aplique siempre. Es decir, hay plásticos de nuevo, ¿verdad? Hay plásticos que soportan mucho en esfuerzo de excedencia, pero soportan muy poco en tenacidad de la fractura, como el Durex. Y hay plásticos que tienen una alta tenacidad de la fractura, no se rompen fácilmente con una grieta, pero no soportan mucho esfuerzo en excedencia, se deforman rápidamente. ¿Qué van a hacer ustedes? Ok, lo que tendrían que hacer es, si yo quiero diseñar utilizando selección de materiales, pues yo tendría que buscar aquel material que tiene una mejor tenacidad de la fractura para que teniendo grietas no propague críticamente. Por ejemplo, si estoy construyendo, diseñando un tanque para contener gas, a mí me gustaría tener un material que al hacerse una grieta no explote, no se propague críticamente, sino que más bien la grieta se abra, libere la presión y deje ir el gas. Eso sería lo más conveniente. Ese es uno de los factores que se evalúa cuando estamos diseñando o seleccionando materiales. Cuando hacemos diseño, ok, teniendo la tenacidad de la fractura, a mí me gustaría tener un tamaño de grieta máximo. Es decir, me gustaría que la gente en mantenimiento se diera cuenta cuál es la grieta y reemplazara la pieza antes de que fallara. Con eso podríamos calcular cuánto esfuerzo soporta su material. Si yo voy a diseñar una mesa, digo, ok, vamos a pensar en el material que lo voy a diseñar, calculo la tenacidad de la fractura, busco en el CC-DUPAC y digo, seguro una grieta de 5 centímetros, la persona la va a ver y ya no se va a poner cosas sobre la mesa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto esfuerzo debo de calcular? Y entonces uno despeja el esfuerzo que debe soportar la pieza. ¿Cuál van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer ingeniería en reversa. Ustedes no van a determinar la geometría y el tamaño de la pieza. ¿Qué van a hacer? Van ustedes a tener el límite de detección de falla. Ustedes van a despejar el tamaño de grieta máximo que debería de observar una persona en mantenimiento. Aquí van a poner las propiedades del material. ¿Cuál sería K? La tenacidad de la fractura. Sigma sería el esfuerzo de excedencia de su pieza. Es decir, estamos llevando al límite a la pieza. Y A sería el tamaño de grieta máximo que soporta su pieza. Y les van a salir valores muy variados. Les puede salir que el tamaño de la pieza, de la grieta, es 20 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que una pieza todavía soporta grietas de 20 centímetros sin fracturarse críticamente. Y entonces ustedes van a decir, este es mi límite de detección de grietas. Una persona en un carrito de la feria seguro encuentra una grieta de 20 centímetros, porque el límite de detección está en 20 centímetros. Y si no lo reemplazó, pues ya fue negligencia de él, ¿cierto? ¿Qué pasa si su límite de detección está en 2 nanómetros? ¿Alguien verá esa grieta en el carrito de fallas? Nadie lo ve. Entonces, ahí sería una mala selección de quién, del material o mal diseño de la pieza, del componente. Si su límite de detección es alto y el tamaño de la grieta detectable es suficientemente grande, entonces el mantenimiento no debería de tener problemas para detectar ese tipo de fallas. Sin embargo, si yo selecciono mal el material, lo hago ponerse a una carga demasiado excesiva, un esfuerzo demasiado excesivo,
es probable que el límite de detección de grietas baje, sea muy pequeño. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi pieza? Pues va a tener la grieta y va a ser como una bomba de tiempo, ¿no? En la cual no la ve nadie hasta que truena críticamente. Y bueno, ese es el cálculo que tienen que hacer. Tienen que ir a buscar las propiedades de la pieza. Si no tienen AF con alguna relación, van a usar la de 1.12. Y me van a decir cuántos centímetros, cuántos milímetros es su límite de detección de grietas. Para saber si es una pinza y su límite de detección de grietas está en 5 centímetros, en unas pinzas cualquiera ve una grieta de 5 centímetros. Entonces quiere decir que desde el punto de vista de tenacidad de la fractura está bien diseñada la pieza. ¿Cuál otra cosa es importante para ustedes? ¿Cuándo utilizo el criterio de mecánica de la fractura y cuándo utilizo el esfuerzo de excedencia para diseñar un material o una pieza o un componente? Ok, si la tenacidad de la fractura es alta, voy a ignorar, literalmente voy a ignorar la mecánica de la fractura. ¿Por qué voy a ignorar la mecánica de la fractura? Porque yo sé que aunque haya grietas, ¿qué va a pasar con mi material? Primero se va a deformar plásticamente y va a fracturar por ese método que por propagación de grietas. ¿Qué pasa si la tenacidad de la fractura es muy baja, como en el vidrio? ¿Importará que el vidrio soporte 50 megapascales? No, importará que la tenacidad de la fractura del vidrio, porque en cuanto tenga una grieta pequeña de medio milímetro, aunque le aplique un megapascal, va a tronar la pieza. ¿Tiene sentido? Entonces, hay piezas que tienen muy baja tenacidad de la fractura y entonces diseñar con el límite elástico es un error. Y la gente no se daba cuenta de esto hasta que tronaron las cosas, ¿no? Hasta que un montón de barcos se rompieron, un montón de problemas en un montón de componentes de aviones y todo este tipo de cosas, porque todo el mundo diseñaba con el límite elástico. O sea, decían, con que no supere el esfuerzo de excedencia, es más que suficiente para que, ¿qué? Para que soporte mi avión. Ok, y no te diste cuenta que tu tenacidad de la fractura es muy baja, y no te diste cuenta que con una grieta de medio milímetro ya es suficiente para que tu avión se caiga. Y entonces dijeron, ok, no sirve diseñar con el límite elástico. ¿Qué me conviene diseñar con la tenacidad de la fractura? Calcular cuál es el límite de detección y mejor estar pensando en que el operario cuando haga el mantenimiento identifique la grieta de cierto tamaño. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una baja tenacidad de la fractura? Todo lo voy a diseñar enfocado al ¿qué? A la tenacidad de la fractura. Y voy a ignorar el límite elástico. Y por supuesto hay análisis intermedio. Es decir, hay piezas que tienen una tenacidad de la fractura intermedia. No es ni muy baja ni muy alta. Y este es el análisis más difícil. ¿Qué hace la gente en ingeniería? Pues o hace un análisis o hace el otro. ¿Sí? Porque este le llaman Linear Elastic Fracture Mechanics, que es mecánica de la fractura lineal. Y es muy sencilla porque ya vieron la ecuación, ¿no? Es un despeje y listo, ¿no? Puedo medir límite de detección de grietas y listo. Pero esta de aquí es no lineal y entonces la mecánica se vuelve bastante difícil. Y entonces la gente o analiza con mecánica de la fractura o analiza con esfuerzo de excedencia. Alguna de las dos. Casi nadie hace análisis del tipo que no lineal. Si ustedes quieren simular cómo falló su pieza y se fue fracturando, se fue rompiendo, pues tendrían que hacer un análisis de este lado hacia la derecha, ¿no? Tendrían que hacer un análisis de este estilo. Y bueno, eh, dudas, preguntas con lo que tienen que hacer. Algunas piezas de ustedes van a estar sometidas a fatiga. El mecanismo de fatiga es muy sencillo. Cuando ya hay una grieta y mi pieza no se va a propagar críticamente, me interesaría saber cuánto tiempo va a durar con esa grieta antes de romperse. Y lo que hace la gente en ingeniería pues es generarle ciclos de esfuerzo para que la pieza propague y se rompa la grieta. Y lo que grafican es este tipo de gráficas de número de ciclos de esfuerzo contra el esfuerzo aplicado. Y verán que a partir de cierto esfuerzo, la pieza nunca propaga su fractura. Si yo quisiera diseñar un componente, pues tendría que hacer los tres análisis por completo. Uno sería que el límite elástico, ver que, imagínense que el límite elástico está en 400, ¿no? Megapascales. ¿Qué hago? Diseño y digo, ok, mi pieza no debe de superar los 400 megapascales porque fractura al primer ciclo, ¿no? Número 2, digo, ok, revisé la tenacidad de la fractura y me dice que con 300 ya tengo un límite bueno de detección de grietas. La gente en mantenimiento, si le aplico 300 megapascales, la gente en mantenimiento va a ver grietas de 1 centímetro y entonces va a cambiar la pieza sin problemas. Y si me voy todavía más a la segura, pues mejor le pongo 100 megapascales. ¿Por qué? Porque aunque la gente de mantenimiento no la vea, ¿qué va a pasar con la pieza? Va a durar 10 a las 6 ciclos de uso, antes de que el tren se descarrile. ¿Sí? Ese es el tipo de análisis que se hace mecánicamente. O sea, puede ser que el esfuerzo se esté en 600, pero no utilizo este, puede que utilice el de la tenacidad de la fractura y esté en 300, me salga mi cálculo en 300. Y si todavía quiero darle un poquito más de colchón, ¿qué hago?
hasta 100, ¿no? Y entonces ahí entra lo del factor de seguridad. ¿Qué tanto factor de seguridad le pongo a mi pieza para que incluso si tiene una grieta por fatiga no propague críticamente y se rompa y se descarrile el tren y muera gente en la feria? Ok, hay otros modelos que sirven para predecir cuánto tiempo tardará en crecer la grieta. Esos no los vamos a ver. Ahí ustedes en teoría seguramente los verán. Pero bueno, dudas, preguntas con lo que tienen que entregar. A estas gráficas les llaman ¿qué? S contra N, ¿no? Que son stress contra number of cycles, número de ciclos, ¿no? Número de ciclos contra esfuerzo. Y se utilizan para diseño de componentes por fatiga. Cuando el límite de detección es muy bajo, lo único que me queda es darle tiempo a la pieza antes de que falle críticamente. Que dure muchos ciclos antes de que falle.